buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ay, ¿me oís? Hola. Hola, sí, te oímos. Hola. Hola, Días. buenos ¿Qué días, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bien. Este es el enlace correcto, ¿no? Porque yo había recibido dos, uno como ponente y otro como asistente. Aunque no exponga todavía, me quedo en este, ¿no? Me Sí, imagino. Sí, Esther, sí. Los asistentes están viéndonos y vosotros estáis con la cámara abierta, pero los demás, los asistentes, pueden escucharos ya. Felipe, Vale. cuando quieras. Vale, ya. Ah, vale, ya está ahí la gente. Hola. Vale, pues nada. Vale, Felipe, que es tan raro esto de no mirar. Pues hola Felipe, a cuando todos. tú quieras damos comienzo. Vale, perfecto. Pues nada, pues bueno, reitero las gracias a la estrategia y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por la invitación al Comité de Ética Asistencial Costa del Sol en la organización de estas maravillosas e interesantes jornadas. Y bueno, pues yo en concreto voy a intentar, no, es un placer moderar esta mesa de un tema actual que va a versar sobre el profesionalismo y la violencia obstétrica. Tras la difusión en estos meses, ¿no?, de las malas experiencias de mujeres en sus embarazos y partos, estadísticas, declaraciones de distintas sociedades científicas y de obstetras y matronas. Surge la pregunta de si estas situaciones son mala praxis ocasional, estructural o la necesidad de reactivar las estrategias asistenciales para un parto normal. El fin de esta mesa va a ser reflexionar, establecer vínculos entre los profesionales y las mujeres cuando deciden concebir, criar un niño, realizando una planificación familiar segura y personalizada. Y para esto es necesario clarificar la diversidad de experiencias de maternidad como decisión personal y consciente dentro de los distintos modelos de familia y cuidados, y clarificar el papel de los profesionales de la salud que acompañan a las mujeres, sus recién nacidos y familias en esa experiencia de maternidad y crianza. Y es que hasta ahora el valor vida en sentido biológico, la calidad de vida han sido el motor del desarrollo de los conocimientos científico-técnicos y en concreto de la neonatología y la obstetricia, que han evolucionado en pro de conseguir disminuir la mortalidad materno-infantil, las secuelas, en el seno de una cultura de seguridad. Pero esto se ha convertido en un imperativo tecnológico que ha conseguido tal vez institucionalizar, medicalizar y patologizar el proceso del embarazo y el parto. Y esto ha sido el motivo del nacimiento, desde hace ya unas décadas, de estrategias de humanización del parto, de los cuidados perinatales. En una relación principalmente asistencial, el profesional ha actuado en el mejor interés del binomio madre-hijo, consiguiendo progresivamente integrar sus decisiones de forma compartida en el seno familiar. En esta mesa se va a intentar analizar el concepto violencia obstétrica, sus dimensiones y proponer alternativas al problema. Tal vez usar otras formas o propuestas, parto respetado, humanizado, personalizado, compartido, y la forma de entender el profesionalismo más allá de la búsqueda de la excelencia o profesionalismo experto hacia un profesionalismo con compromiso social. Y es que es necesario construir un nuevo modo de relación entre los profesionales de la salud, las mujeres y sus familias. El paso de una relación asistencial ajustada a guías, protocolos, donde la beneficencia, la autonomía, el valor vida han sido el eje de las decisiones, a una relación centrada en la vulnerabilidad,
la autonomía relacional, la sensibilidad de la mujer durante la experiencia de maternidad que fundamente el respeto a su dignidad. Profesionales y mujeres deben ser receptivos, intentando desarrollar sus capacidades de forma incondicional e interdependiente mediante formación, códigos éticos, políticas de salud pública y cuidados, que eviten estas situaciones estableciendo unos cuidados adecuados de calidad bajo un clima de confianza mutua. Políticas para acompañar y apoyar este marco relacional, dando importancia a la diversidad, a lo cotidiano, en un entorno organizativo óptimo con una búsqueda de resultados en valor en todas sus dimensiones. Mayor participación, empoderamiento, humanizador y en lo relacional pasar de lo meramente contractual a lo deliberativo. Y bueno, sin más, para este cometido pues tenemos a 4 ponentes expertas y de prestigio. Voy a enumerar por orden en el orden en que van a ir compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. En primer lugar, tenemos a Encarnación Martínez, matrona con 25 años de profesión en paritorio, presidenta del Comité de Ética Asistencial Granada Nordeste, doctora en el programa de doctorado de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Granada, que nos va a mostrar unas pinceladas para la reflexión y la autocrítica de los profesionales de la salud y la búsqueda del profesionalismo y la excelencia. Después hablará y compartirá Elena Ferriols, adjunta en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital del Mar en Barcelona, que ha sido promotora o es promotora de un protocolo en pro de evitar estas situaciones. Esther Masó Guijarro, antropóloga, filósofa y profesora titular de Filosofía Moral en la Universidad de Granada. Abordará el tema desde estos campos propios de las humanidades, ciencias sociales y la filosofía. Y finalmente, Josefina Goberna Tricas, matrona socióloga y doctora en filosofía, profesora titular en la Universidad de Barcelona, que nos propondrá el método deliberativo como forma de entender los valores que comparten en esta relación mujeres, familias y profesionales de la salud. Y yo, sin más, le doy la palabra a Encarnación Martínez para comparta sus experiencias. Pues muchas gracias, Felipe. En primer lugar, buenas tardes ya. Quisiera, pues, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Estrategia de Bioética y a la Escuela Andaluza de Salud Pública en la figura de Maribel su invitación a participar en esta jornada de bioética y especialmente en esta mesa y darnos la oportunidad de aportar en este encuentro a quienes estamos trabajando directamente en este campo. La verdad que con la presentación que ha hecho Felipe, pues creo que ya podríamos terminar porque ha tocado un poco todos los puntos, creo importantes, pero bueno, vamos a intentar desarrollarlo lo que a mí me toca dentro del poco tiempo que tenemos. Confesarles que cuando vi el título que se le ha puesto a esta mesa, Profesionalismo y Violencia Obstétrica, pensé en varias cuestiones. Por una parte, a mi entender, se trata de un título atrevido, valiente, por eso de poner el término violencia obstétrica, que sabemos que es un término que a muchos profesionales les resulta molesto y por no decir directamente que levanta ampollas y que en cierta manera incluso puede dificultar el debate o la reflexión sobre el tema. En este sentido, recuerdo cuando empezamos a principios de este siglo con el proyecto de humanización de la atención perinatal, como también muchas personas pedían el cambio del término humanización, entendiendo que pareciera que no tratábamos con personas humanas, ¿no?, sino con algo diferente, algo no humano. Hoy por hoy, después de unas 2 décadas, no solo se mantiene este término, sino que existen planes específicos en nuestra comunidad sobre humanización y en distintos procesos, tanto de humanización de UCIs como para pacientes con crónicos complejos, etcétera, como bien conocen. El caso es que por ahora este término de violencia obstétrica pues viene siendo el más frecuentemente utilizado y entiendo que por eso lo han puesto. También entiendo que es un título quizá algo confuso, ya que esto de la violencia obstétrica a lo mejor aún no queda muy claro qué quiere decir.
pero parece que hace referencia a algo bastante amplio y que puede tener algunas ciertas características que siempre van a estar referidas hacia las mujeres durante el momento de dar a luz, embarazo y puerperio, y ejercido por los proveedores de atención, como son pues, el trato deshumanizado, el maltrato verbal y o físico hacia estas mujeres, el abuso de poder, un trato que limita las posibilidades de las mujeres de expresarse como ser autónomos y tomar decisiones durante este proceso, y, por supuesto, el incumplimiento de los estándares profesionales, la excesiva medicalización e intervención. Y, por supuesto, también entiendo que es un título bastante controvertido, porque, claro, intentar casar profesionalismo, un concepto, un término, un concepto tan hermoso, tan simple y a la vez tan complejo y lleno de sentido, como es el hacer lo que hay que hacer, que los profesionales hagan bien lo que tienen que hacer, casar esto con algo tan feo como la violencia y encima en el ámbito de la obstetricia, donde hablamos de mujeres jóvenes, en la gran mayoría de las ocasiones sanas y en sus hijos e hijas, por no decir fetos, o su recién nacido, resulta a simple vista algo que no podría tener mucho sentido. Continuamos. También se plantea en la actualidad si realmente esto de la violencia obstétrica existe o no existe. Yo, por mi parte, llegado este momento, me tengo que posicionar ante ustedes y les tengo que decir que sí existe. Y lo afirmo no porque lo haya leído desde hace muchísimo tiempo en numerosos artículos, libros, documentos oficiales, incluso leyes, o porque haya salido últimamente en prensa o en televisión, o porque me lo hayan contado. Lo digo porque he de confesarlo, porque yo la he ejercido. Hablo de mí. Yo he hecho episiotomías prácticamente de forma sistemática. Yo he roto bolsas amnióticas sin informar a las mujeres de por qué lo hacía. Yo les he administrado oxitocina sin pedir consentimiento a las mujeres. Incluso a veces las he coaccionado un poco para que no se pongan la epidural. Aunque a veces también incluso la he podido amenazar con lo que puede pasarles si no se la ponen. Y es cierto que a veces me lo he trabajado un poco más y las he manipulado ofreciendo información sesgada para que finalmente ellas crean que deciden libremente lo que yo previamente quería que hicieran. Incluso a veces les he mentido. Cuando me han preguntado cómo estaban sus bebés y yo les he dicho que estaban muy bien, a pesar de estar observando un registro cardiotocográfico patológico. Si me apuran, a veces también a alguna mujer le he podido decir que no sabe empujar bien, que va a hacerle daño a su bebé, o que no grite o llore, pues parece una niña pequeña, asustada, llorona y caprichosa, en vez de una mujer hecha y derecha que está pariendo. Y me preguntarán que por qué he hecho esto. Y yo les diré que todo lo he hecho, por supuesto, por el bien de la mujer y el de su hijo. Faltaría más. O que simplemente yo no sabía que esto estaba mal, que esto no se podía hacer. También podría decirles que es lo que me han enseñado, que es lo que me han dicho que haga. Y es más, es lo que he visto que hacían mis maestros y mis maestras. Y ustedes pensarán de mí, como es lógico y racional, que cómo es posible que una persona como yo esté trabajando en un paritorio de un hospital del sistema sanitario público andaluz, que soy una pésima profesional. Es más, una malísima persona, un verdadero monstruo. Y yo les digo, pues que a lo mejor es así, pero que supongo que no lo estaré haciendo tan mal, cuando de hecho en 25 años de profesión aún no me han puesto una sola reclamación. Es más, que hasta a veces las familias me traen regalos o me preguntan por mí para que las vea cuando pasan por el hospital. Incluso si Hannah Arendt estuviera de cuerpo presente, podría venir a mi rescate y les podría decir a ustedes de mí que no es que sea una mala persona y que para ser mala no llego, por supuesto, a la categoría de monstruo, sino todo lo contrario, que soy una buena chica, una chica muy obediente, eso sí, quizá a nivel profesional algo irreflexiva. Como han podido observar, y salvando las comparaciones, es lo que ella dijo de Adolf Eichmann cuando fue juzgado en Israel por los crímenes del Holocausto. ¿Y esto significa que yo no soy culpable? ¿Que soy inocente? Pues por supuesto que no. Merecería ser denunciada, juzgada y ahorcada, como lo fue él. Pero como a mí nadie me ha denunciado por ahora,
ni voy a ser juzgada, ni me van a poner ninguna pena, ya lo he hecho yo por mí misma, poniéndome la pena de no volver a hacer estas cosas y evitando que al menos en lo que a mí me toca y en lo que yo pueda controlar, esto no pase en mi entorno cercano. El fin de nuestra profesión ha cambiado. Ya no solo se trata de que la mujer y su hijo salgan vivos y sanos del proceso de parto y nacimiento. Desde el año 2018 la OMS nos dijo que el fin es que las mujeres tengan una experiencia positiva de su proceso de parto y nacimiento. Este fin, aunque muchos profesionales no lo tengan claro o directamente lo desconozcan, no se discute. Lo que habrá que reflexionar, discutir o deliberar, como hablamos en términos de ética, es el cómo hacemos para conseguirlo. Porque la ética va de eso, de los deberes, de cómo hacer las cosas para conseguir este fin indiscutible. Por supuesto que para ello tendremos que hacer un buen análisis de todos los ámbitos que confluyen en este tema, empezando quizá por el enfoque histórico. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo se habla de parto respetado, parto humanizado? Desde que se impuso el modelo biomédico hegemónico como la única y mejor manera de abordar los procesos de salud y enfermedad en Occidente, este modelo tecnocrático, medicalizante, intervencionista y asimétrico en cuanto a la relación clínica, pues parece ser que sí. También tendremos que analizar el ámbito antropológico. ¿Esto ocurre en todas las culturas? ¿En todo el mundo? ¿O solo en los países industrializados como el nuestro? ¿Qué nos dice el modo de atención al parto y nacimiento sobre la organización social, política, económica o ética que lo sustenta? También, por supuesto, habrá que reflexionar desde el ámbito científico. ¿Hasta qué punto está avalado por la ciencia, por la evidencia científica que adoramos, por las pruebas, que se realicen como media más del 30% de cesáreas, cuando se recomienda no más de un 15%? Un 34% de inducciones cuando se recomienda no más de un 10%. Un 27% de episiotomías, que ha bajado bastante, cuando hay países de nuestro entorno que no superan el 6%, por ejemplo. ¿Cómo es posible que si desde hace 40 años se establecieron por la OMS las buenas prácticas y conocemos incluso los niveles de adecuación, aún estemos en nuestro país en estas cifras? Es algo que especialmente resulta llamativo cuando desde la biomedicina solemos ser muy rápidos, por no decir veloces, en incorporar los últimos avances a nuestra práctica. ¿Y por qué en este campo hay tantas resistencias al cambio? ¿Qué problemas hay para adaptar las buenas prácticas, para seguir los estándares recomendados? ¿Y qué decir de la nueva evidencia científica que se va produciendo y señala que en nuestro país 2 de cada 3 mujeres se declaran haber sufrido violencia obstétrica y que hasta un 83% refieren que no se les tuvo en cuenta su consentimiento durante su proceso de parto y nacimiento? También habrá que tener en cuenta lo que dice el feminismo. ¿Será que esto ocurre a las mujeres porque somos mujeres? ¿Será porque los que ofrecemos la atención sanitaria nos creemos en el derecho de estar en una posición de superioridad frente a ellas? Esto habría que analizarlo. También habría que reflexionar sobre el ámbito jurídico. ¿Esta manera de proceder vulnera los derechos de las mujeres? ¿De la mitad de la población mundial? Pues parece ser que sí. Se ha reconocido como una violación de los derechos humanos de las mujeres, de sus derechos sexuales y reproductivos. Y por supuesto, habrá que tener en cuenta el ámbito axiológico, el de los valores. ¿Será que, como decía Victoria Camps, que los profesionales, especialmente los profesionales sanitarios, estamos perdiendo los valores intrínsecos de nuestra profesión? Esos valores de respeto, sinceridad, amabilidad, justicia, confianza, compasión, prudencia, etc. ¿Por qué puede estar pasando esto? ¿Será que la evolución mercantilista de las profesiones sanitarias han hecho que pasemos el enfoque de nuestros pacientes a enfocarnos en nuestro propio beneficio? ¿Será que la presión asistencial, la desmotivación, el miedo a las reclamaciones, la medicina defensiva se ha implantado en nuestra forma de proceder? ¿Será que no somos críticos con nuestro hacer cotidiano? ¿Realizamos autocrítica? ¿Realmente cuestionamos las indicaciones y las consecuencias de nuestra práctica? ¿O nos dejamos llevar por lo que nos enseñaron? ¿Somos principalmente cumplidores fieles, obedientes de protocolos estructurados o incluso encorsetados, por no decir anticuados? ¿Queremos realmente que las mujeres sean seres autónomos, que tomen sus propias decisiones sobre su parto o nacimiento? ¿O esto nos resulta molesto y por el contrario actuamos para mantenerlas en la heteronomía?
Pues es curioso que a pesar de que como no puede ser de otra manera, en la actualidad todos los planes de salud, todas las estrategias sanitarias, todos los modelos de atención sanitaria, desde el modelo centrado en el paciente, el modelo de humanización, el modelo de empoderamiento de los pacientes, el modelo de autoeficacia, el modelo de salutogénesis, incluso el modelo de medicina o enfermería basado en la evidencia, sitúan a los pacientes en el centro, como los protagonistas, como seres autónomos capaces de gestionar todo lo relacionado con su proceso de salud o enfermedad. Pero, sin embargo, de la teoría a la práctica parece existir una gran brecha, que puede observarse en el ámbito general de la biomedicina, y aunque por supuesto hemos avanzado bastante, faltaría más, pero sobre todo especialmente llamativo en el ámbito de la obstetricia. Sigue prevaleciendo la consideración de que las mujeres no saben nada sobre su parto. No interesa su propia experiencia. El miedo y el dolor las sitúan en situación de incapacidad, y como tal hay que tratarlas. Como ven, son muchas las miradas y seguramente muchas más, y mis compañeros de mesa aportarán muchos más puntos, las que habría que tener en cuenta para que desde la ética podamos ofrecer esta manera de atender al parto y el nacimiento, para que deliberemos serena y profundamente, y no solo a nivel individual, sino sobre todo a nivel colectivo. Creo que en la actualidad este es un reto importante que tenemos pendiente en nuestra sociedad actual, una sociedad cada vez con menos nacimientos, con mujeres cada vez más formadas, más empoderadas, y que por otro lado es lo esperable en una sociedad que ha de tender a superar el nivel convencional de madurez moral, como nos ha indicado el profesor Alarcos. Termino con esta frase de Howard Hubbard, que dijo ya en 1920, que el grado de desarrollo, y yo entiendo que el grado de desarrollo moral también, de una sociedad se puede medir viendo el modo en que dicha sociedad atiende los partos y los nacimientos. A mi entender, ha llegado el momento y su abordaje no es demorable ni tenemos justificación para no hacerlo. Pongámonos a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Pues bueno, ahora le doy la palabra a Elena Ferriols, que va a compartir también su experiencia y sus conocimientos, y creo que nos hablará un poco del protocolo que están llevando en marcha. Adelante, Elena. Hola, buenos días a todos. Bueno, decir que la presentación que ha hecho Encarna me ha encantado, ha sido muy valiente al hacerla. Y bueno, yo quería un poco, pues eso, dar una visión totalmente terrenal de una persona que trabaja en la trinchera. No tengo tantos años de experiencia como Encarna, pero ya he visto unos cuantos partos. Bueno, primero contextualizar, que ya lo hemos explicado, aquí hay un tema de entendimiento entre los profesionales y la sociedad muy importante, porque primero la definición de violencia obstétrica yo al menos no la tengo clara. He encontrado varias definiciones y casi todas tratan de lo mismo, pues violencia verbal, física, no humanización, coaccionar, procedimientos que no se consientan, violación de la intimidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, este concepto tiene la palabra violencia intrínseco en él, violencia obstétrica. Si tú te vas al diccionario y ves lo que es la palabra violencia, pues efectivamente es una palabra con una connotación muy dura, muy peyorativa, que es actuar con ímpetu, con fuerza, con ira. Y bueno, digamos que a los profesionales les ha caído como un jarro de agua este término. Entonces, ¿qué problema eso? Unido a que se habla de hacer una ley específica para la erradicación de la violencia obstétrica, y hasta donde yo sé, o hasta donde opinan mis compañeros, se ha pedido poco la opinión, por no decir nada la opinión, de la gente que trabajamos en obstetricia. Esto ha generado un ambiente sumamente tóxico, como habréis podido observar cuando se empezó a hablar de la ley contra la violencia obstétrica. Empezaron a surgir cartas de sociedades científicas múltiples en contra de esto, y esto genera un ambiente de suma tensión. Por otra parte, tenemos una sociedad que nos lo está reivindicando cada vez más fuerte, y por otra parte sabemos que el término, aunque no nos guste, es el que se utiliza por la OMS, y más importante todavía, ya que nos cogemos siempre a esta medicina basada en la evidencia, es el que se utiliza en la ciencia. Si te metes en PubMed, ahora mismo hay 3.000 y pico entradas utilizando este término. Bueno, en todo este ambientazo, entre comillas, pues
algún profesional, en mi ámbito al menos, nos hemos atrevido a dar un paso al frente y a tomar esto no como algo malo, sino como una oportunidad de mejorar las cosas en nuestro ámbito profesional. Y bueno, entonces, la segunda pregunta, que Encarna también la ha querido responder un poco, ¿existe la violencia obstétrica? Pues depende, porque depende en qué espejo te mires. Si vamos a otros países, probablemente hablemos de violencia como la entendemos, como la entienden los diccionarios de la lengua, violencia física real. Si hablamos de nuestro ámbito, creo que la violencia física, pese a que la hay, y lo he visto, es minoritaria. Entonces, hablamos de, pues, por ejemplo, utilizar prácticas docentes, hacer prácticas que no deberíamos simplemente por la docencia. Eso yo lo he visto hacer, lo he hecho, de hecho, también mea culpa, pero creo que poco a poco estamos dejándolas de hacer. Ahora ya no se hacen forces docentes, utilizamos otras estrategias como la simulación para dejar de hacer estas prácticas. El respetar los tiempos, creo que estamos caminando hacia ello y que cada vez se utiliza menos. La episiotomía, que se habla mucho, en estos momentos ya no se hace una episiotomía selectiva, yo creo que en ningún paritorio de España. La maniobra de Christeller, en mi paritorio al menos, está formalmente contraindicada, pese que sé que hay lugares donde se hace. Pero bueno, en términos generales, poco a poco creo que todo está yendo hacia la no violencia obstétrica de una forma natural, o estaba yendo hacia la no violencia obstétrica de una forma natural. ¿Cuándo llegó todo este conflicto y toda esta presión social que nos ha pillado en el camino? Sinceramente, creo que en estos tengo que ser positiva, creo que estamos en el camino de arreglarlo. Pero bueno, ya entrando en materia, en mi experiencia personal, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestro centro, en el Hospital del Mar? Pues bueno, hemos generado un grupo de trabajo multidisciplinar, porque esto al final no es una cosa que hagamos los obstetras, somos todo el equipo, obstetras, matronas, anestesistas, pediatras. Hemos generado un equipo y nos hemos puesto a hablar de la violencia obstétrica. Hemos generado o estamos en trámites de generar un protocolo. Entonces, nuestro plan es generar un decálogo, porque seguro que lo habéis oído hablar, que todo el mundo dice que la violencia obstétrica al final es mala praxis solo en el ámbito de la obstetricia, y que también hay mala praxis en otros ámbitos. Lo que pasa es que no están en el candelero, puede ser. Yo creo que aquí entra mucho lo que decía Encarna también, el feminismo, y es que al final somos mujeres y hemos recibido por todas partes, y creo que aquí estamos recibiendo más que otros pacientes, efectivamente, en cuanto a la infantilización de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final lo que os venía a explicar es nuestra experiencia y qué es lo que nosotros queremos hacer para darle un enfoque positivo. Estamos trabajando en ello y esto va a mejorar. Bueno, hemos generado un decálogo de buenas prácticas, que al final son cosas que la gran mayoría de profesionales ya hacen: presentarse cuando entras en la consulta, que no se te olvide presentar a todo el mundo, a los estudiantes, etcétera, etcétera, pedir consentimiento de forma sistemática, porque muchos de mis compañeros piensan que el consentimiento es solo el papelito que hacemos firmar para hacer una intervención quirúrgica, y esto no es así. O sea, yo creo que debemos caminar hacia el sistema que utilizan en el mundo anglosajón, y es pedir consentimiento para absolutamente todo. Voy a meterte los dedos en la vagina, ¿te importa? Sí, pues lo hago. Bueno, esto en cuanto al decálogo. Después queremos incidir en la información que se le da a las gestantes, y aquí hago una pausa y quiero entrar a hablar de la percepción. Claro, nos hemos puesto a hablar mucho del parto respetado, de la humanización del parto normal. Entonces, me da la sensación que en la sociedad se ve el parto normal como algo que tiene que suceder siempre. Incluso lo he visto ya no como profesional, sino como paciente. En las clases de preparación al parto se habla mucho del parto normal, de las contracciones, de lo que duelen, de cómo controlarlas, etcétera, etcétera, pero no se habla de que puede ir mal, y de que por eso nosotros abogamos por venir a parir a un hospital, para evitar esas complicaciones y estar ahí cuando ocurran. Por ejemplo, la cesárea emergente es aquella cesárea que se hace en cuestión de 5 minutos porque ha habido un problema grave, como que se ha desprendido una placenta, como que ha habido un prolapso del cordón, y realmente la vida de la madre o del bebé corre riesgo real, inminente. En esta cesárea, por mucho que nos queramos poner súper profesionales, se le intenta informar a la paciente, pero
ciertamente el paciente deja de estar en el centro de la actuación y nuestra prioridad es hacerlo rápido, es hacerlo en 5 minutos. Esto, y hay evidencia sobre ello, genera en la mujer un drama total y absoluto. O sea, de hecho, llegan a tener síndrome de estrés postraumático. Entonces, ¿esto tiene solución? ¿Es culpa nuestra? ¿Estamos ejerciendo violencia obstétrica sobre esas mujeres? Personalmente, pienso que en ese momento es muy difícil ser 100% profesional. Y que no es tanto que nosotros ejerzamos violencia como que no les hemos explicado a priori que eso puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que intentaremos es incidir en esas clases de preparación al parto, poniendo las cartas sobre la mesa, explicando que existen los forceps, que tienen su indicación, explicando que la cesárea existe, que nuestro porcentaje es X y que podría mejorarse seguramente según si comparamos al de la OMS, pero que su parto puede acabar en una cesárea y que es absolutamente normal. Y en qué caso se tiene que hacer y así con todo. La episiotomía tiene su indicación, no la podemos demonizar, tiene su indicación y tiene su utilidad. Entonces, explicarle eso en las clases de preparación al parto. Incidir también en las redes, porque las clases de preparación al parto, desgraciadamente, llegan a un pequeño porcentaje de nuestra población, no a todas las mujeres. ¿De acuerdo? Y, sobre todo y más importante, formar a nuestros propios profesionales. En nuestro plan de viaje, básicamente, queremos presentar este protocolo, lo cual parece una obviedad, pero no es ninguna obviedad. Es muy complicado porque es una enorme labor de sensibilización, porque no todos los profesionales que trabajan en este hospital están de acuerdo con que se haga nada contra la violencia obstétrica. O sea, de hecho, piensan que deberíamos de guardarla en un cajón porque no existe. Entonces, es muy difícil realmente llegar a elaborar este protocolo y llegar a presentarlo. Después nos apoyaremos en la formación transversal, sobre todo porque nosotros tenemos una pequeña peculiaridad y es que el 60% de las pacientes que vienen a parir a nuestro hospital son extranjeras. Y este es un tema sobreañadido. Si se ejerce violencia obstétrica, no lo sé, no voy a entrar en esta discusión, pero lo que sí sé seguro es que las pacientes que no hablan nuestro idioma y que son de otras culturas están mucho más expuestas y son mucho más vulnerables a que ejerzamos esa violencia obstétrica contra ellas. Y creo que eso hay que hacerlo entender a los profesionales. Me estoy refiriendo a expresiones como la mora, la paqui, que se usa en nuestro día a día, por lo menos en el hospital, y eso hay que abolirlo, eso es violencia. Ya no contra la mujer, ya no obstétrica, eso es muy desagradable y no es profesional. Por otra parte, intentaremos hacer unos vídeos de la buena práctica obstétrica, porque hay muchos profesionales que realmente es que ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo cosas que no deberían hacer, y poner vídeos de lo que se hace bien y lo que se hace mal para que se visualice. Estábamos planificando hacer un roleplay con actores para que vean una situación de violencia obstétrica y puedan sensibilizarse. Y también un roleplay de cómo comentar el plan de parto. Todas estas acciones pretendíamos publicitarlas en redes, en nuestra página web, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, auditarlas. No vale tener este montón de intenciones y luego no ver qué ha pasado y si esto ha servido para algo. Y bueno, seguramente me dejo varias cosas de las que os quería comentar, pero como supongo que habrá debate y preguntas, ya ampliaremos el tema allí. Bueno, espero que os haya gustado y gracias. Muchas gracias, Elena, por tu positividad y visión como oportunidad en esta situación. Le doy la palabra a Esther Masó, que va a compartir ahora su presentación y conocimientos. Adelante. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther, por tu visión crítica y global. Muchas gracias, Esther. A vosotros. Bueno, pues le damos paso ahora a Josefina Goberna. Adelante, Josefina. Perdona, Josefina, te tienes que activar el micrófono. Disculpen.
Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización, a la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía, por la posibilidad de participar en esta mesa redonda sobre profesionalismo y violencia obstétrica. Paso a compartir mi presentación. A ver, antes lo he compartido fácilmente y ahora no sé por qué. Ya empezamos a verlo, pero estamos viendo un navegador. Sí, un momentito. Creo que es que debo tener demasiadas cosas abiertas por aquí. Si prefieres que la comparta yo, no hay problema. Sí, si no, lo pruebo un momentito y si no, Sí, pues sí. sí, porque aquí veo que me salen todas las pantallas menos la que yo quiero. A ver, lo vuelvo a intentar. Sí, si no te sabe mal, porque me sale. A ver, un momentito, un segundo. Sí, sí. Ahora ya está, ya la veo. Es que justo me quedaba debajo y no la veía. Vale. Sí, solo falta que la ponga a pantalla completa. Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Muy bien, pues vengan, vamos allá. En primer lugar, comentar que en estos momentos pues es conocido, ¿no? Que el término violencia obstétrica, o sea que existe malestar por parte de mujeres, por parte de profesionales sobre la atención al embarazo y al parto. Y de hecho el término violencia obstétrica pues se ha acabado reconociendo, ya que incluso la relatora de la Asamblea General de Naciones Unidas pues en su informe, creo que era del 2019, habla ya en el título de violencia obstétrica. Sin embargo, ha habido diferentes, o sea, nos hemos preguntado, yo creo que todos, incluso yo tuve un proyecto de investigación en el año 2016 en que uno de los objetivos que nos planteábamos era precisamente este. O sea, si reconocemos que hay esta situación de maltrato, de falta de respeto, de violencia que se ejerce sobre las mujeres en el parto desde las instituciones sanitarias, si ya la Organización Mundial de la Salud en 2015 dijo que todas las mujeres tenían derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, incluyendo un derecho a una atención digna y respetuosa, y me parece importantísimo este concepto de atención respetuosa, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación, reconociendo que además el maltrato, la negligencia o la falta de respeto podía constituir una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. En estos momentos, en 2015, la Organización Mundial de la Salud, aunque sí que incluía el término violencia en su escrito, no la denominaba como tal. Hablaba más de maltrato. En este sentido, pues diferentes autores, diferentes tendencias han hablado de diferentes términos para referirse a estas situaciones que están apareciendo en los últimos años, sobre todo desde finales del siglo pasado e inicios del actual, sobre estas situaciones, ¿no? Y se ha hablado pues de maltrato, de falta de respeto, de abuso y de violencia obstétrica. Yo creo que este último término nos ha hecho poner las cartas encima de la mesa. Yo diría que ha sido un término que ha triunfado, aunque ahora parezca un poco duro decirlo aquí, y me gustaría ir explicando un poco el porqué. Bográn, en 2015, un autor importante, además de referencia para la Organización Mundial de la Salud, él se decanta por utilizar el término maltrato, porque considera que es un término más amplio e inclusivo que el de violencia obstétrica o atención deshumanizada o falta de respeto y abuso. Pero lo que sí que es muy importante por Bográn es que mediante una revisión de la literatura acaban delimitando 7 dimensiones de lo que ellos
llaman maltrato durante la atención al proceso procreativo, al embarazo, parto y puerperio. Y hablan de abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, estigma y discriminación, incumplimiento de los estándares profesionales de cuidado, mala relación entre las mujeres y los proveedores y las limitaciones y condiciones del sistema de salud. Vemos aquí que va mucho más lejos de lo que sería el incumplimiento de los estándares profesionales, que muchas veces es donde acabamos cuando hablamos de violencia obstétrica. Acabamos muchas veces en la praxis sanitaria, ¿no? Y nos olvidamos a veces de otros aspectos en los cuales, pues, por ejemplo, pueden haber incluso condiciones arquitectónicas, condiciones del sistema de salud que afecta tanto a las mujeres como a los propios profesionales que ejercen dentro del sistema sanitario. Como ya se ha dicho, y no voy a entretenerme, es en el contexto sudamericano donde aparece el término violencia obstétrica en 2007, en que Venezuela lo tipifica y habla de la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, expresándose en trato deshumanizador, abuso, medicalización y patologización de procesos naturales, lo cual conlleva la pérdida de autonomía y capacidad de decisión libre por parte de las mujeres sobre su cuerpo y sexualidad. Cuando apareció esto en 2007, podría parecer que era algo propio del contexto sudamericano, donde había un número muy alto de cesáreas, que en nuestro entorno esto no era así. Y de ahí que, por ejemplo, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que no se atreve todavía con el término violencia obstétrica, como sí ha hecho después pues, la relatora de Naciones Unidas, entre otras, pues podía parecer que no era cosa de nuestros sistemas de salud. Sin embargo, Sadler introduce algo muy interesante a mi modo de ver, que es que introduce el género, que es central en la conceptualización del término de violencia obstétrica. Porque aunque se haya utilizado como sinónimo de esta falta de respeto, de este abuso, de este maltrato, la violencia obstétrica, el término, tiene la bondad de abordar las dimensiones estructurales de esta violencia, es decir, va mucho más allá de la actividad individual, de lo que podría ser una mala praxis individual de los profesionales, sino que tiene una dimensión estructural que debemos irla a buscar bastante atrás, es decir, es una cuestión casi de socialización y de actitud, de forma de ser y de forma de trabajar. Evidentemente, desde 2015 además aparecen observatorios de la violencia obstétrica en diferentes países, incluida España. Por lo tanto, vemos que este concepto de violencia obstétrica enfatiza esta dimensión enraizada en diferentes momentos históricos, esta violencia epistémica o injusticia epistémica en cuanto a la expropiación de los saberes femeninos en favor de los saberes médicos o sanitarios. Podríamos irnos muy atrás, podríamos irnos tan atrás como el siglo XVI con la caza de brujas, pero han sido momentos importantes, pues el crecimiento del número de universidades y facultades de medicina en Europa, con lo cual la profesión médica empezó a interesarse por el proceso fisiológico del nacimiento, la tecnificación de la asistencia, sobre todo la invención del fórceps en un momento en que se consideraba que el uso de las máquinas era solo capacidad para los hombres, no para las mujeres, el nacimiento de la especialidad médica, de la obstetricia, sobre todo la institucionalización del parto en la segunda mitad del siglo XX, en el momento del baby boom. Esto no ayudó demasiado. Y posteriormente pues las posturas feministas. Cada uno de estos momentos, y seguro que habría muchos más, pues han ido favoreciendo esta expropiación de aquello que era conocimiento de la mujer, siendo ya necesario que fuera el propio saber médico el que realmente le dijera incluso que estaba embarazada, ¿no? Es decir, que ha habido una expropiación de un saber hacia un ámbito de un hecho fisiológico. Y esto se ha expresado de diferentes formas a la hora de la atención. Por lo tanto, debemos entender que la violencia obstétrica es una violencia estructural que tiene un componente de género en el ámbito asistencial por el hecho de que son las mujeres las que dan a luz y ha sido mucho más fácil infantilizarlas, no tenerlas en cuenta, etcétera. Y
es muy importante reconocer que la medicina se desarrolla en un medio social y cultural y que no era el mismo medio social cuando después de la Primera Guerra Mundial pues se potenció la mejora de los resultados en términos de mortalidad y morbilidad sin tener a veces demasiado en cuenta a la mujer, es decir, con una atención muy centrada en el útero gestante para obtener fetos sanos y saludables, a veces sin tener en cuenta pues cuáles eran las necesidades o las opiniones de las mujeres, y todo ello nos hace necesario reconocer que en estos momentos el problema está en la agenda de la política pública y feminista. Y lo que se pretende es hacer visibles estas situaciones de dinámica de poder, estas situaciones de violencia o de injusticia epistémica que han ido apareciendo a lo largo de los años. En estos momentos está claro que la experiencia de la maternidad es un espacio de dominio de la biopolítica. Y como no tenemos mucho tiempo y para pasar a los aspectos éticos, a mí me gustaría traer aquí a Popper en el sentido de que él revolucionó el ámbito científico cuando en el año 1991, en su lección, cuando fue nombrado doctor honoris causa, pronunció en la Universidad Complutense de Madrid, él hablaba de 12 principios para una nueva ética profesional. Aunque él lo ceñía mucho a la investigación, me parece importante porque hacía mucho énfasis en los errores, pero en los errores, y al ponerlos en el ámbito de la investigación, nos vemos más que no son tan errores personales, con lo que podría ser una imprudencia o una mala praxis concreta, sino que son errores que hemos ido acumulando porque evidentemente la medicina, como todos los saberes, pues va evolucionando, va cambiando. Y, por ejemplo, yo que ya tengo una edad, yo recuerdo cuando me formé que la intervención activa en el trabajo del parto era considerada una buena praxis, así nos formamos. Evidentemente, en estos momentos no hay la preocupación que había por la mortalidad y morbimortalidad. Evidentemente, las mujeres, sobre todo de un cierto nivel social, que están empoderadas, toman decisiones importantes en su vida, en su ámbito laboral, y se encuentran que cuando llegan a los paritorios muchas veces son infantilizadas y con un trato paternalista. Por lo tanto, existe pues esta actitud, ¿no? Esta actitud que ha ido acumulando la asistencia sanitaria, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que en el fondo es estos errores ocultos al conocimiento, o sea, esta manera de ser o de hacer que no tiene en cuenta pues la dignidad, la autonomía de la mujer. Popper va diciendo, va enfatizando en estos errores entendidos en este sentido y que nos dice que debemos aprender de ello. Por lo tanto, yo creo que lo primero es la autocrítica. Yo creo que es importante reconocer que existe un problema. No sé si en este debate sobre si la violencia, no sé si las palabras, pero sí que yo creo que es evidente que existe un problema, que existe un decalaje entre aquello que pide la sociedad o que piden las mujeres y que piden parte de los profesionales y aquello que el sistema sanitario está ofreciendo. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y a partir de hacer crítica, autocrítica y aceptar también las otras críticas para intentar avanzar en el cambio, que es lo que ya se ha estado comentando, ¿no? en las intervenciones anteriores. Por lo tanto, yo quería por eso me ha parecido importante pues traer aquí a Popper y su dodecálogo, ¿no? de este tema. También es importante tener en cuenta que tanto en investigación como en atención sanitaria y de forma histórica han habido sesgos, y uno de ellos y fundamental ha sido el sesgo de género. Y ya sabemos en muchos campos que por ejemplo, las mujeres han participado menos en ensayos clínicos, pero también se ha ignorado la sintomatología y las necesidades propias del cuerpo femenino. De hecho, si hacemos un estudio histórico, aquí no habrá tiempo, pero vamos a algunos autores de principios del siglo XX, lo dicen clarísimamente. Cuando vamos a explorar el útero gestante, tenemos que delimitar la posición del recién nacido. La mujer se va a quejar, pero no tenemos que hacerle caso, porque lo más importante es determinar la posición del feto. Esto está escrito en tratados de obstetricia
de autoridades del tema, ¿no? Por lo tanto, se ha olvidado las necesidades propias de la mujer, se ha centrado excesivamente quizá la visión en este útero gestante y en la obtención de los mejores resultados obstétricos, y en estos momentos pues la violencia obstétrica no es más que una consecuencia derivada de esta situación. Por lo tanto, como ya para ir acabando, yo me gustaría acabar diciendo que no son los avances médicos los generadores de violencia, sino la forma de aplicarlos de una forma mecanicista. Es decir, esta asistencia en línea de producción que he dicho antes, que la época del baby boom, ¿no? La época en que yo estudié, en que habían la cantidad de partos que se asistían en los hospitales, pues daba lugar a que las mujeres, o sea, que aunque dijésemos o digamos que cada parto es un mundo, nos empeñamos en atenderlos todos de la misma forma, ¿no? Y entonces, y en esta visión de la mujer más como objeto que como sujeto. Por lo tanto, desde un punto de vista ético, hay que denunciar la transgresión que supone todo esto que se ha comentado, de los principios bioéticos, sobre todo de la autonomía de la mujer, de la beneficencia, en la cual no solo hay que entenderla evidentemente desde la buena praxis, desde aquello que la buena praxis, la medicina basada en pruebas, no sé si en evidencia, porque aquí también las palabras tienen diferente interpretación, pero que existe la beneficencia desde el punto de vista de la lex artis, de lo que es correcto, pero también existe la beneficencia desde el punto de vista de aquello que es lo mejor para cada mujer y que cada mujer considera lo mejor, evidentemente, y sin olvidar ni la no maleficencia ni el principio de justicia. En este sentido, a mí me gusta bastante las definiciones de algunos autores sobre la atención centrada en la persona, y ahora no hay tiempo, porque me gustan incluso más que algunas de atención centrada en la mujer, aunque luego si se quiere se puede hablar en el debate, pero en la atención centrada en la persona se habla de la experiencia vivida, de la evaluación de la experiencia, del diálogo, de la implicación activa en este diálogo, fundamentado evidentemente en la evidencia científica, pero este diálogo necesario entre la mujer y los profesionales. Y se habla pues del respeto a los valores, de las preferencias, las necesidades, la coordinación y la integración entre la atención primaria y hospitalaria, la información, la comunicación, la educación y los conocimientos en bioética, entre ellos, el bienestar físico, y aquí quiero hacer énfasis a los aspectos ambientales, a los aspectos incluso arquitectónicos de las salas de partos y de los lugares en que dan a luz las mujeres, de las habitaciones, del término burbuja en estos momentos post-pandemia, lo que puede suponer las habitaciones dobles, etcétera, etcétera, los paritorios en subterráneos sin iluminación, y ahí seguiría el soporte, continuando el soporte emocional, la mitigación del miedo y la ansiedad, la participación de la familia, lo que antes decíamos la burbuja, y la continuidad en la atención. Evidentemente estos son principios en los cuales se podría hablar de cada uno de ellos largo y tendido, pero bueno, dado el poco tiempo que tenemos, y ya pues doy por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina, por darnos la visión e intentar comprender la visión de género de la violencia obstétrica. Y bueno, voy a intentar buscar entre las preguntas que han hecho los asistentes. No es fácil porque he estado intentando coger apuntes de cada... No ha sido fácil porque he intentado coger apuntes de todas vuestras ponencias, intentando aprender de toda vuestra experiencia y conocimiento. Y voy a intentar buscar, que he visto que había algunas preguntas. Voy a empezar de atrás adelante. Os lanzo la pregunta a todas. Nos dice uno de los asistentes si la violencia obstétrica es violencia de género. Hoy día en España el 59% de los especialistas en obstetricia son mujeres. Yo quisiera contestar, no sé si es violencia de género, pero en la pregunta me da la sensación de que sobreentiende que por el hecho de ser mujer no puedes ejercer violencia de género. Y por supuesto que podemos ejercer violencia de género. Ahí están las madres que apoyan a los hombres violadores, ahí están las madres que apoyan a los maltratadores, las mujeres machistas que hay, y muchas, representándonos incluso en el gobierno, en fin. Pero solo quería aportar esto.
Yo quería decir que puedo entender la confusión porque nuestra normativa, nuestra ley actual de violencia de género tiene una definición muy concreta, ¿no?, dentro del ámbito hacia las mujeres, que es la que se realiza de un hombre hacia una mujer, pero no de cualquier hombre, con el que mantiene o ha mantenido una relación afectiva. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por violencia de género en nuestra normativa, pero sabemos que eso está cambiando. De hecho, nosotros somos signatarios del Convenio de Estambul, en el que se entiende por violencia de género toda la ejercida a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y vamos en esa línea. Todavía nos queda un camino para recorrer, pero yo sé, vamos, que estaremos en esa línea. De hecho, ya los niños no son mujeres y son víctimas de violencia de género. Vamos avanzando en ese sentido y llegará el momento en que nuestra normativa englobe a toda la violencia ejercida hacia las mujeres, por el hecho de serlo y por quien sea. Yo, por supuesto, que opino que es una violencia de género porque es algo universal, universal, histórico y estructural, ¿eh? Y se plantea, yo creo, precisamente por la desigualdad existente en la relación clínica entre los profesionales y las mujeres que se encuentran en máxima situación de vulnerabilidad durante el parto, en mi opinión. Muy bien. Os lanzo otra pregunta de los asistentes. En las clases de preparación al parto hay que informar de lo que puede pasar, pero ¿la mujer podrá elegir en último término? ¿Respondo? Sí, claro, sí. Podéis responder todas. Sí, en principio, bajo mi punto de vista, sí, debe ser la última palabra, la debe tener ella. Lo que pasa es que es cierto lo que decía Encarna, ¿no?, que lo de que ella había manipulado la información para obtener una respuesta X de la mujer, y es que es cierto que cuando eres profesional y hay veces que no sabes bien lo que le conviene a la mujer realmente y la tienes que informar de forma objetiva. Pero hay veces que sabes que hay una elección que probablemente es muchísimo mejor y entonces es muy difícil no dar una información sesgada para obtener esa respuesta positiva por parte de la mujer. Pero yo creo que la última palabra la debe tener ella, sí o sí. Nosotros hemos tenido muchas discusiones, hay un tema, por ejemplo, hay mujeres que no desean ponerse la vía a la hora de entrar dentro de un paritorio. Para nosotros es algo fundamental porque es como un cinturón de seguridad que tenemos si hay algún problema. Entendemos que la vía hoy en día es de plástico muy blandito y no molesta y, bueno, la gran mayoría de profesionales que trabajamos en un paritorio nos gustaría que todas las mujeres llevaran esta vía. Hay mujeres que aún así no desean ponerse la vía. Entonces yo creo que debemos informarles de lo que puede suceder y si aún así, sinceramente creo que el 99% de las pacientes bien informadas optarían por ponerse una vía endovenosa. Pero si aún así ella no desea ponerse la vía, es su cuerpo y yo creo que debemos aceptarlo. Muy bien. Bien, os lanzo, a ver, aquí, aunque, a ver. Es que el chat es inmenso, no es fácil encontrar entre las enhorabuenas que recibís y las felicitaciones y las preguntas. Sí. Felipe, te echo una mano. Preguntas no hay más. Hay algunos comentarios y tal, pero no hay más preguntas. Ay, gracias, Maribel. Es que... Yo me gustaría, o sea, hay intervenciones sobre que, insistiendo, ¿no?, que la violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes es que no hayan estado ligadas por relación de afectividad. Ello es cierto en la ley que se está aplicando, por ejemplo, en la ley catalana sobre medidas de protección contra la violencia de género se reconocen ya otros tipos de violencia de género, ¿no? Una cosa es la que en la ley a nivel español pues se juzga, en los juzgados, que evidentemente debe existir esta relación esta relación afectiva, ¿no?, de afectividad y es la que ejerce siempre un hombre contra una mujer, pero independientemente de lo que diga la ley
se reforme o no, o ya hay otras leyes que sean más completas, pero la violencia de género la debemos entender desde una perspectiva bastante más amplia, es decir, es aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Y en este caso, yo creo que con lo que hay, o sea, se puede ir a filmaciones, por ejemplo, el corto que hizo Iciar Bollain hace ya muchos años, Por tu bien, en el cual Luis Tosar interpretaba a un hombre que daba luz, se veían clarísimamente estas prácticas de infantilización, de no tener en cuenta que cuando se hacen sobre una mujer se naturalizan y en cambio cuando se hacían sobre un hombre pues se eran mucho más evidentes. Estas situaciones pueden ser, o sea, evidentemente la violencia puede tener muchos niveles, ¿no? Pero estas situaciones son invisibilizadas y precisamente yo creo que el término de violencia obstétrica lo que pretende es poner el acento en hacerlas visibles y en movernos un poco para que reconozcamos y que a partir de allí pues intentemos trabajar. Quizá no si con este término, con otro término, pero lo que yo creo que la bondad que tiene es que estamos aquí hablando. Por lo tanto, algo ha conseguido ya, ¿no? Muy bien. No sé, a mí me gustaría preguntar, porque no sé, creo que no hay más preguntas, aunque lo habéis referido, ¿no? Si realmente es una cuestión de profesionalismo o es una cuestión de políticas de cuidado, ¿no? Es que no se puede, yo entiendo que no se puede dicotomizar, y más un tema tan complejo, e intentar reducir a una dimensión o a dos, a un dilema. Sabemos que en bioética huimos de los cursos extremos, ¿no? Hay que buscar cursos óptimos. Y cursos óptimos y cursos intermedios, bueno, cursos óptimos, pero intermedios hay muchos, y eso es lo que hay que reflexionar, el cómo. Habrá muchos cursos intermedios y es lo que hay que pensar y deliberar y trabajar entre todos, porque esto es cuestión que nos afecta a todos y a todos nos interesa. Que esto se supere y se deje de hablar de violencia obstétrica, por supuesto. Acaban de lanzar una pregunta de si no se contempla por nadie el parto en el hogar. ¿Pero cuál es la pregunta? No se contempla el parto en el hogar y si os parece importante la figura de la doula, están escribiendo. Es que esto es un tema que da para una jornada entera. Personalmente, yo no contemplo el parto en el hogar. Desde luego, si la mujer informada es su opción, pues es su opción. Yo estaré en el hospital esperándola por si ocurriera alguna complicación. Y lo de la doula, bueno, simplemente por temas logísticos, nosotros sí aceptamos doulas. Lo que nos es mucho más complicado es aceptar más de un acompañante. Y normalmente, las mujeres desean tener a su pareja y a la doula. Hay mujeres que vienen solo con doula y no ponemos ninguna pega. Pero esto antes de que existiera este debate de la violencia obstétrica. Lo de parto a domicilio, perdón. No, nada. No, de parto a domicilio hay mucho que hablar. Y la tendencia va a cambiar. Los protocolos están cambiando. Por parte de la Federación Española de Matronas ya se va a presentar un documento con la última evidencia científica para no hablar con ambigüedades, sino con evidencias. Y por supuesto que tendemos a eso. Tendemos, pues como tienden en los países desarrollados, y nos va a costar mucho. Hoy en día se hace sobre todo en la zona de Cataluña y en muchos sitios españoles, con todas las precauciones y con todas las indicaciones correspondientes, pero por supuesto, y de hecho ahora con el confinamiento ha sido una de las prácticas que se han solicitado bastante por las mujeres para parir en su casa, o sea que no hay que descartarlo en absoluto. Y además, como signo de plena y propia y auténtica autonomía de las mujeres,
empoderadas, con conocimiento, con un contrato firmado. O sea, esto no es de venga, vamos a tu casa, no. Esto es cosa muy seria y en las primeras interesadas que sea así es a las propias profesionales, como no puede ser de otra manera. Vamos en ese sentido, pues, término europeo, y bueno, ya se verá lo que... Ya estamos intentando meter los centros de nacimiento en los propios hospitales, centros de nacimiento liderados por matronas, en partos de baja intervención. Eso ya existe y cada vez vaya más. De hecho, una reclamación hecha ya planteada en el ministerio, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que tarda, pero empezaremos por ahí, por los centros de nacimiento seguramente, y a potenciar los partos en casa seguramente. Y en cuanto a lo que ha dicho, bueno, no me acuerdo. Lo de la doula, bueno, perdona, Esther. Yo me gustaría añadir que además ahora con la pandemia yo creo que nos debemos plantear el lugar del parto y la seguridad del parto y el parto hospitalario, dónde están los paritorios, por dónde circulan las mujeres, las parejas, etcétera. Y yo creo que ahí los centros de nacimiento o cómo deben ser los paritorios o si la posibilidad del parto en casa en algunos casos, yo creo que era un debate que ya existía, sobre todo en cuanto a centros de nacimiento, pero que me da la impresión que después de la pandemia hay que planteárselo muchísimo más, ¿no? Nosotros ahora hemos hecho investigación incluso con matronas, con profesionales sanitarios, cómo se sintieron y, por ejemplo, cuando te comentaban, ¿no? Al principio de la pandemia parecía que en los paritorios no pasaba nada, que ahí iban mujeres sanas, tuvimos incluso EPIs más tarde que en otros servicios, porque al principio parecía que las personas sanas, las mujeres embarazadas, no eran inmunes a ello, ¿no? Entonces se cerraron paritorios, luego se utilizaron para COVID, luego se han vuelto a ocupar para paritorios, o sea, todo esto yo creo que es a replantear. Cuando yo antes hablaba incluso de aspectos arquitectónicos, me parece un debate importantísimo en estos momentos. Bueno, no hay tiempo para comentar algo muy rápido. No hay tiempo, no pasa nada. Ya está, gracias. Sí, no, bueno, no sé, creo que sí, ¿no? Sí tenemos tiempo, ¿no, Maribel? ¿O qué? Sí, adelante, Esther. Bueno, vamos justitas, pero vamos a dejar que intervenga Esther ya y si quiere vamos cerrando, ¿vale, Felipe? Porque son las 2 menos 5. Gracias. Ay, perdón, no me he dado cuenta. No, simplemente que me parece interesante los comentarios que han ido haciendo algunas compañeras, como Desiree Mena, por ejemplo, sobre las evidencias científicas sobre los partos en casa. Hay investigaciones muy interesantes desde la antropología y la enfermería, por ejemplo, la de Teresa Moya, de la Universidad de Alicante, sobre partos en casa. Y es interesante que muchas veces también en pandemia, en el caso de Argentina hubo también experiencias muy interesantes, se ha planteado como un espacio más seguro precisamente frente a la violencia obstétrica. Yo personalmente tuve a mi hijo y a mi hija en casa precisamente a raíz de leer muchos informes sobre cifras de atención al parto en hospitales, en Granada en mi caso y en Madrid, y parto en casa, y fue muy interesante lo de superar la dicotomía, ¿no? Porque claro, yo parí en mi casa pero con profesionales sanitarias, entonces no es cuestión de por un lado el profesionalismo sanitario y por otro lado el New Age, o sea, es una falsa dicotomía, creo. Ya está, perdona, no me quiero extender más, que ya estáis sin tiempo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nina, muchas gracias, Elena, Esther, Josefina, muchas gracias por vuestras presentaciones y abrirnos, como han puesto algunos de los asistentes, la mente en esta situación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues creo que me toca a mí ahora intentar resumir un poco las conclusiones de estas, bajo mi punto de vista, maravillosas jornadas. Y bueno, lo voy a intentar, como digo. Voy a empezar desde el inicio de la jornada, pues intentando lo que pienso ha sido en cada ponencia, pues tal vez algo más importante o sensibilizador o que creo que es necesario recalcar. El profesor Alarcos nos hizo un recorrido sobre la evolución del concepto de la objeción como categoría axiológica vinculado al mundo de los valores
desde el punto de vista moral y no ideológico, y que es necesario un proceso de maduración que construye nuestra identidad personal o personalidad. La libertad está vinculada a poder decir no. Lo jurídico no abarca toda la realidad. El marco de la objeción de conciencia no está vinculado a lo jurídico, pero lo jurídico reconoce la objeción de conciencia como queda reflejado en el artículo 3 de la LORE. Esa crítica o ese intentar hacernos ver del profesor Alarcos en cuanto a la burocratización de la objeción de conciencia en una acción prejuiciosa, ¿no?, a la hora de realizar un registro de profesionales que objetan, y esa visión de futuro y de reto en cuanto a la realidad humana virtualizada e incluso inconclusa en cuanto a decisiones por ordenadores y algoritmos. Bueno, después en la jornada, pues Maribel Tamayo nos ha hecho un recorrido y visibilizado cómo han trabajado los comités de ética asistencial en el año previo, ¿no?, en el año de la pandemia, con numerosas reuniones, sobre todo intentando el principal conflicto que ha llegado a los comités ha sido los problemas al final de la vida, rechazos de tratamiento, adecuación del esfuerzo, y la actividad en la pandemia en cuanto a la elaboración de protocolos relacionados con la priorización, criterios de ingreso de UCI, relacionados con la privacidad, la forma de morir o incluso el sufrimiento moral de los profesionales. La elaboración de protocolos, la formación interna y externa realizada por los comités y su difusión y tal vez en menor medida su involucración en estudios de investigación y publicaciones. El trabajo que se ha realizado desde los comités en los últimos meses en intentar aunar y unificar procedimientos normalizados de trabajo, la presentación del curso virtual sobre la consultoría ética asistencial con el modelo Princesa, la pretensión de elaborar un mapa de conflictos éticos y, bueno, entrando en la siguiente ponencia, en la ponencia sobre la presentación de la Comisión de Garantías y Evaluación de Prestación de Ayuda a Morir, Juan José Sánchez Luque, presidente de esta comisión, nos ha hablado de tres cosas muy importantes, ¿no?, y que tienen que ver con la función que va a tener esta comisión, que es su rigurosidad, la compasión y en sus recomendaciones basadas en la evidencia sanitaria y jurídica, porque esta comisión pues, va a estar compuesta por 13 miembros que componen médicos, enfermeros y juristas. Su función principal va a ser verificar el procedimiento. Y esto un poco así resumido lo que nos contó el presidente de la comisión. Después Miguel Melguizo nos habló sobre la muerte médicamente asistida. Muy importante me pareció que reconozcamos todos los profesionales y la ciudadanía que la muerte tiene un componente de sufrimiento e imprevisible, que es un escenario único e irrepetible, y el papel de los CEAS imprescindible para ayudar a todos los agentes que viven estas situaciones, ¿no?, tanto ciudadanos, profesionales como equipos asistenciales, viendo todo el proceso de salud hasta la terminalidad y la agonía en los últimos días, intentando reconocer el paso de una fase a otra. Cuando llegamos a la terminalidad, siendo las decisiones necesariamente compartidas ante la mayor complejidad y fragilidad de esos momentos. Nos ha hecho, de alguna forma, ver los tres pilares sobre los que se sujeta la LORE: el contexto eutanásico, las decisiones subjetivas libres del paciente y la libertad de conciencia del profesional.
Y después nos ha mostrado, perdonad, he perdido, que como os he dicho, he cogido muchos apuntes. Algo muy importante, que es un decálogo. Aquí está. Disculpad los problemas del directo. Sí, aquí. Esto es que me parecía muy importante recalcar en las conclusiones. En los conflictos que suceden a la hora de aplicar la ley de eutanasia y en los que puede ayudar los comités de ética asistencial, que son en cuanto a la protección del derecho a la vida, puede ayudar a los comités de ética asistencial en su interpretación, en la desprotección a los vulnerables, garantizando que esto pues, no suceda, la valoración de la capacidad, orientando a los profesionales, la garantía de la libertad de elección de pacientes, haciendo las recomendaciones necesarias, ayudando a la verificación de la complejidad y la pluripatología en la enfermedad grave y terminal, el respeto a la objeción de conciencia, respetándola y legitimándola, y entendiendo que tanto el médico responsable como el médico consultor pueden ser asesorados por los comités de ética asistencial. Que el paciente elige al médico responsable y que lo más importante es el acompañamiento. Y que la ley no recoge la objeción de conciencia institucional. Ya en la última mesa, en la mesa que he moderado, pues lo más importante creo que ha sido el ver las dimensiones de la violencia obstétrica, tanto antropológica, social, profesional, de género. Una cosa que en concreto y los asistentes han manifestado, ¿no? Esa autocrítica que, por ejemplo, Nina, ¿no? ha hecho incluso personalmente, ¿no? Y que las demás ponentes, y Josefina también ha recalcado, ¿no? La importancia de esa autocrítica es la mejor crítica que podemos hacer a la hora de intentar mejorar nuestra forma de hacer y acompañar a las mujeres en su proceso de embarazo y parto. La forma de ver, el ver de forma positiva este concepto, la lectura positiva de este concepto de violencia obstétrica a la hora de conseguir la sensibilización de los profesionales a la hora de atender a las mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues Elena está trabajando en su hospital y nos hacía, digamos, un breve resumen de cómo cosas tan sencillas como presentarse y presentar a las personas que están atendiendo a la mujer, la necesidad de hacer consentimientos sistemáticos, la simple pregunta de ¿te importa? Informar de forma correcta a las gestantes, porque el parto normal pues no sucede siempre. El establecer las redes necesarias, la formación de los profesionales, la formación en la diversidad cultural, la ayuda de la tecnología para conseguir mostrar buenas prácticas, como han expresado todas las ponentes, ¿no? Pues, Felipe, sí. Disculpa que me meta, tenemos que ir acortando porque nos están marcando tiempos. Vale, yo creo que más o menos he intentado abarcar, se han dicho cosas muy interesantes y de mucho valor y no es fácil resumirlo todo, ¿no? No, para nada.
Ya por último, decir algo de la última ponencia de Josefina, ¿no? La heurística del error, y que me parece algo muy importante, el intentar aplicar el conocimiento de forma mecanicista y la atención centrada en la persona y en la mujer. Y podría estar así hablando, tal vez repetir todas las ponencias que hemos escuchado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos a pasar a hacer la clausura oficial de la jornada. Lo primero que os tengo que decir es que personalmente he disfrutado mucho, no, muchísimo, muchísimo. A mí, como a tantas y a tantas otras personas que hemos asistido a la jornada, esta última mesa nos ha abierto el horizonte. Y desde ahí, especialmente, os quiero agradecer desde la estrategia de bioética, porque nos habéis enseñado de una forma tan humana, tan emocional y tan técnica también a visibilizar un nuevo escenario de conflictos éticos. Y bueno, ya nos lo comentó Maribel en su intervención, este es uno de los proyectos, es una de las prioridades para el próximo año de la estrategia de bioética. De modo que muchísimas gracias a esta mesa y a todas y todos los que habéis participado. Bueno, deciros que hemos tenido una enorme cuota de pantalla y esto lo vivimos como un éxito. Hemos llegado a tener, bueno, por encima de los 300 asistentes hemos estado durante toda la mañana y hemos tenido en muchísimas ocasiones más de 335. En fin, quería devolveros este dato, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ahora ya hemos llegado al final, después de estas prolijas y estupendas conclusiones a las que nos ha hecho Felipe. A mí no me quedaba sino agradeceros muy sinceramente vuestra asistencia, vuestra participación, a todas y todas. Gracias, no me quiero dejar a nadie, pero también a los y las ponentes, a todos y todas, al Servicio Técnico de Informática, a la Escuela de Andaluza de Salud Pública, a su directora, a todas las autoridades sanitarias por el apoyo con su presencia en esta jornada. Y colocándome en mi traje de persona perteneciente a los comités de ética asistencial, quiero hacer un especial y particular agradecimiento a Miguel Ángel Guzmán como gerente del Servicio Andaluz de Salud. Desde los comités de ética asistencial bien sabemos, porque lo hemos padecido, la necesidad que tenemos y lo esencial que es que las gerencias y las direcciones de los centros apoyen en tiempo, forma y contenido los comités de ética asistencial. En fin, con el deseo de reencontrarnos el próximo año, en nombre del Comité de Ética Asistencial de Costa del Sol, de la Estrategia de Bioética y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, damos por clausurada esta jornada. Muchísimas gracias.